Bienvenidos a este nuevo video. Hoy compartiremos la primera parte del libro. El Kybalión. 3 iniciados. Publicado en 1908. Te invito a suscribirte, a prestar mucha atención a este contenido que sin ninguna duda aportará muchísimo a tu vida. Introducción. Nos complace enormemente presentar este trabajo a los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas. Este libro se basa en las antiguas enseñanzas herméticas, un tema del cual se ha escrito muy poco a pesar de las numerosas referencias en trabajos sobre ocultismo. Los investigadores de las verdades arcanas habrán sentido la aparición de este libro. Nuestro propósito no es establecer una filosofía o doctrina especial, sino proporcionar a los estudiantes una exégesis de la verdad. Esto les ayudará a conciliar los conocimientos ocultos que ya han adquirido, aunque aparentemente sean contradictorios y paradójicos, lo que a menudo desanima a los principiantes. No intentamos construir un nuevo templo de sabiduría, sino poner en manos del investigador una clave maestra. Esta clave le permitirá abrir las numerosas puertas internas que conducen al templo del misterio. Los fragmentos de las enseñanzas herméticas han sido celosamente guardados a lo largo de las centurias desde los tiempos del gran fundador, Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses. Hermes vivió en el antiguo Egipto, cuando la raza humana estaba en su infancia. Se dice que fue contemporáneo de Abraham y, según la leyenda, instructor de este venerable sabio. Hermes es considerado el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos impartidos desde entonces. Todas las enseñanzas esotéricas fundamentales han tenido su origen en las formuladas por Hermes. Incluso las doctrinas más antiguas de la India han sido influenciadas por las enseñanzas herméticas. Ocultistas avanzados de la tierra del Ganges se dirigieron hacia Egipto para aprender del maestro. Obtuvieron la clave maestra de Hermes, que no solo explicaba, sino que también reconciliaba sus diversos puntos de vista, estableciendo así firmemente la doctrina secreta. Discípulos y neófitos vinieron de todas partes del mundo para aprender de Hermes, considerado el maestro de los maestros. A pesar de las negativas de los cientos de instructores en diferentes países, las bases fundamentales de las doctrinas herméticas se encuentran en las enseñanzas de estos últimos. Las enseñanzas herméticas han ejercido una gran influencia en todas las religiones, ya sean muertas o existentes actualmente. A pesar de las aparentes contradicciones, las enseñanzas herméticas han servido como un conciliador entre ellas. La obra de Hermes se dirigió a sembrar la gran verdad, que ha germinado en diversas formas, en lugar de establecer una escuela filosófica dominante. Aunque la verdad original enseñada por él ha sido preservada en su pureza primitiva por un pequeño número de personas en cada época, los cuales han seguido el proceder hermético y han reservado su conocimiento para aquellos preparados para comprenderlo y dominarlo. Estos iniciados han conservado viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas. Estos hombres han dedicado sus vidas a esta labor de amor, siguiendo los preceptos de Hermes sobre la transmisión de estas enseñanzas. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. A pesar del espíritu de persecución que aún persiste en la tierra, ciertas enseñanzas herméticas atraerían odio y desprecio si se divulgaran públicamente. En este libro, hemos intentado proporcionar una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión. Hemos indicado todo lo relacionado con los principios actuales, dejando el trabajo de estudiarlos en detalle para los verdaderos estudiantes y discípulos. Si eres un verdadero estudiante, comprenderás y podrás aplicar estos principios. Si no, debes desarrollarlos por ti mismo, ya que de lo contrario, las enseñanzas herméticas no serán más que palabras, palabras,
Palabras. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos, durante centurias enteras. Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes países, se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que sólo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado, y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes maestros existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en alguna de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre Trismegisto, que significa 3 veces grande. Todos estos antiguos países lo adoraron, y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, reservado, etc., y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo.
La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y la Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos, debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a esos firmes corazones y a esas mentes de extraordinario desarrollo tenemos aún la verdad con nosotros. Mas no se encuentra en los libros. Ella ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que sólo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días nos es dable encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido, hasta entonces, transmitidas del instructor al estudiante, compilación que fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, cuyo exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Son, simplemente, una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta obrita invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como fueron expuestas en el Kybalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiantes de las mismas, que si bien llevamos el título de iniciados somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el Maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos del Kybalión, acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente comprensible esas enseñanzas por los hombres modernos, especialmente teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos obscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos del Kybalión están impresos con otro tipo de letra. Esperamos que los lectores de esta obra sacarán tanto provecho del estudio de sus páginas como lo han sacado otros que han pasado antes por el mismo sendero que conduce a la maestría desde los tiempos de Hermes Trismegisto,
El maestro de los maestros, el 3 veces grande, hasta ahora. Dice el Kybalión, donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De manera que, de acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo. Y recíprocamente, cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, entonces este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7, el que comprende esto perfectamente, posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, y afirma, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos, es una ley universal.
Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio expone que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil, una verdad confirmada por la ciencia moderna y que los maestros del antiguo Egipto enunciaron hace cientos de años. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y del espíritu, las cuales son el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la forma más densa de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto, que prácticamente puede considerarse en reposo, de la misma manera que una rueda que gira rápidamente parece estar quieta. En el extremo opuesto de la escala, hay formas de materia densa cuya vibración es tan débil que parece estar en reposo. Entre ambos polos hay innumerables grados de intensidad vibratoria. Desde corpúsculos y electrones, desde átomos y moléculas hasta astros y universos, todo está en vibración. Esto también se aplica a los estados o planos de energía o fuerza, los cuales no son más que diferentes estados vibratorios, y a los planos mentales y espirituales. Comprender este principio permite al estudiante hermético controlar sus propias vibraciones mentales y las de los demás. Los maestros emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. Como dijo uno de los antiguos escritores, el que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio expone que todo es dual, todo tiene dos polos y su par de opuestos. Aunque parezcan opuestos, son en realidad los extremos de la misma cosa, diferenciándose solo en grado. El calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el odio son ejemplos de esta dualidad. No hay líneas divisorias claras entre estos opuestos, ya que son simplemente diferentes grados de la misma cosa. Este principio se manifiesta también en el plano mental. Por ejemplo, el amor y el odio, aunque parecen estados mentales completamente distintos, tienen muchos grados intermedios. Estas gradaciones a menudo se desdibujan tanto que es difícil determinar si algo nos causa placer o desagrado. La comprensión de este principio permite cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, tanto en la propia mente como en la mente de los demás, lo cual es considerado de gran importancia por los hermetistas. Los extremos opuestos, como el bien y el mal, son simplemente polos de una misma cosa, y los hermetistas comprenden el arte de transmutar el mal en bien aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En resumen, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, practicada tanto por los antiguos como por los modernos maestros herméticos.
La comprensión completa de este principio capacita para cambiar la propia polaridad y la de los demás, dominando así este arte. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. El Kybalión. Este principio establece que todo en el universo se manifiesta en un movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación pendular entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esta ley se aplica a todo, soles, mundos, animales, mentes, energía y materia. Rige tanto en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y en todas las cosas. Los hermetistas consideran que este principio es especialmente importante en los estados mentales del hombre. Han descubierto este principio y han desarrollado métodos para escapar en cierto grado a sus efectos mediante la aplicación de la ley mental de neutralización. Aunque no pueden anular el principio o evitar que opere, han aprendido a eludir sus efectos hasta cierto punto. Los maestros se polarizan en el punto donde desean quedarse y neutralizan la oscilación pendular que los llevaría hacia el otro polo. Este principio, al igual que el de polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos para contrarrestarlo, neutralizarlo y utilizarlo forman una parte crucial de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio establece que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada sucede por casualidad y que todo ocurre de acuerdo con la ley. La suerte es solo un término para describir una ley no reconocida. Aunque existen muchos planos de causas y efectos, y los planos superiores dominan a los inferiores, ningún plano escapa completamente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y métodos para ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado. Al alcanzar mentalmente un plano superior, se convierten en causas en lugar de efectos. Mientras las masas son arrastradas por su entorno, por las sugerencias y deseos de otros, los maestros, al haber alcanzado un plano superior, dominan sus características y poderes, así como su entorno, convirtiéndose en líderes en lugar de seguidores. Ayudan a las masas y a los individuos a participar en el juego de la vida en lugar de ser juguetes o autómatas movidos por voluntades ajenas. Utilizan el principio en lugar de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en los que se encuentran, pero colaboran para regular y gobernar en su propio plano. En estas palabras está condensado un valioso conocimiento hermético que aquellos capaces de leer entre líneas pueden descubrir, y esa es nuestra esperanza. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio establece que la generación se manifiesta en todo, y que siempre están en acción los principios masculino y femenino. Esto es cierto no solo en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores adopta formas más elevadas. Sin este principio, ninguna creación física, mental o espiritual sería posible.
La comprensión de este principio arroja luz sobre muchos de los misterios de la vida que han confundido a la humanidad. Es importante destacar que este principio no tiene relación con las teorías perniciosas y degradantes que a menudo se anuncian con llamativos títulos, sino que representa el entendimiento profundo y respetuoso del principio natural de generación. Las enseñanzas herméticas condenan las prácticas que perjudican la mente, el alma y el cuerpo, y aquellos que buscan ese tipo de conocimiento deben buscarlo en otra parte, ya que no se encuentra en el hermetismo. Para aquellos que buscan comprender la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, estudiar este principio hermético es fundamental, ya que contiene la solución a muchos de los misterios de la vida. Les advertimos que aquellos que buscan pervertir este principio con propósitos oscuros no encontrarán apoyo en la verdadera filosofía hermética. Espero haya sido de tu agrado esta primera parte de este espectacular libro. Déjame saber en los comentarios la enseñanza que te dejó este contenido. Te invito a suscribirte a este canal para que puedas seguir disfrutando de la continuación de este excelente libro. Nos vemos pronto en otro espectacular video donde continuaremos con la segunda parte de El Kybalión.